Lilia nació como el fruto de una aventura prohibida, un desliz extramatrimonial entre su madre y un hombre que personificaba el orden más rancio de la Argentina dictatorial, el comisario Miguel Néstor Polucalo. Tenía sangre ucraniana y un corazón que, según cuentan, era de pura piedra. Miguel, el comisario, nunca vio en esa niña una extensión de su linaje, sino un error administrativo en su biografía que debía ocultar. El menosprecio era el aire que se respiraba en aquella casa. Una frase brutal y definitiva quedó sellada a fuego en la psique de la pequeña, dictando quizás su futura y desesperada, por momentos patética, sed de validación. Cito: ojalá hubiera sido un varón para no romperme las pelotas. Cierro cita. Ante un, entre comillas, dios paterno tan cruel, Lilia enterró el apellido Polucalo en el fango, abrazándose al Lemoine de su madre, intentando amputar de su identidad la sombra de aquel monstruo que la despreciaba. Nunca culparemos a Lilia Lemoine por lo que haya padecido en su infancia, donde no podía elegir. Solamente la juzgaremos por sus acciones, siendo adulta, aunque algunos puedan, idealizar la infancia, le llaman, no psiquiátricamente, síndrome de Peter Pan. Creo que es una figura literaria, ¿no?, que habla de la gente que se resiste a madurar. Y Lilia, con 46 años, va a tener que hacerse responsable de muchas cosas. No de estas. Paciencia. ¿Wendy? Hola, Peter. En el año 2000, mientras Argentina se desintegraba, Lilia buscó refugio en la Universidad de Morón. Se sumergió en la ingeniería, pasando 5 años entre cálculos y planos, intentando, quizás, imponer un orden lógico a una vida caótica desde su cuna. Pero en 2005, aquella carrera propia de personas inteligentes y esmeradas se tornó imposible para sus aptitudes. Así que abandonó los libros y abrazó una pulsión mucho más banal y fascinante: el cosplay. A los 29 años dio vida a Lady Lemon, su alter ego. Era una doble vida perfecta. De día, masticaba el tedio, trabajando en atención al cliente para empresas tecnológicas, donde nunca sería ingeniera ni gerente. Pero de noche, cosía nuevas pieles de seda y plástico frente al espejo, como Ed Gein. Bueno, su ascenso en Facebook fue un incendio. La ironía del destino la llevó incluso a los sillones de C5N, la catedral del pensamiento nacional y popular. Si se le puede decir, pensamiento nacional y popular a la propaganda kirchnerista. Acuérdense de cómo le arrebataron a Haddad a los tiros el canal, y no es que Haddad sea santo de mi devoción. Recuerden que yo fui, por mérito, una palabra tan ajena a Lilia, el columnista más joven de Infobae, con 19 años, entre Jorge Asís y Novarecio. Pero bueno, es la misma pantalla que hoy Lilia señala como el eje del mal, directamente como una división de la inteligencia rusa. Bueno, en esa pantalla C5N, Lilia aprendió a forjar su propia imagen pública. Pongámoselo. A ver, vamos a intentar. Espérate, mientras te cuento que en Tecnópolis va a haber, en Comicópolis va a haber talleres que vamos a estar dando para enseñar a hacer estas cosas también, y son gratuitos. No pasa nada. Son talleres gratuitos. No existe tal cosa como un almuerzo gratis. Y ya está. Y Jimmy va a la convención a Tecnópolis ahora. ¿Y esto? ¿Y los Mira, brazos? ya está. No. Y ahora, eso... eso no. Acá, sí, venga para acá. Ahí está, las manitos ahí. Déjalos ahí. Perfecto, mira lo qué que lindo. pasa por abajo es esto. Sacamos el pelo por acá, ahí mira. Bueno. Ya está, sos una superhéroe ahora. No, en realidad es una cazadora de demonios. Cazadora de demonios, ahí está. Increíble. ¿Para qué? Está hecho a medida de mi cuerpo esto. Voy a cazar. Perfecto. Tiene que calzar. Y quedaron las dos así. Venga, una al lado de la otra, ahí está. Y les hacemos un plano a las dos. Increíble. Pero es la onda, ¿no? Lilia, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Vamos a ir a ver a Tecnópolis. Vengan a vernos, va a haber un montón de cosas. Van a haber cosas que no se vieron en ningún lugar. Te lo prometo, y se los prometo a todo el ambiente, que si tienen que ir a una convención por primera vez, vayan a esa, sobre todo porque es gratis. Muchísimas gracias por estar con nosotros y nos vemos en Tecnópolis. Pero bajo las capas y capas de maquillaje y las pelucas flúor, tapaderas de esa identidad conflictuada, la sombra del siniestro comisario Polucalo seguía dictándole reglas.
El espíritu de revancha, ese que se cocina en las infancias crueles, no tardó en brotar. En un concurso de disfraces, la supuesta reina del cosplay sufrió una humillación difícil de procesar. Perdió ante una niña de apenas 11 años de edad. Los jueces fueron brutales en su veredicto. El traje de Lilia era una chapuza de hilos sueltos y costuras mal hechas. Descalificada. ¿Aceptó entonces Lilia la derrota con la hidalguía de un artista? ¿Con la elegancia de una buena competidora? No. Incapaz de tolerar que una pequeña niña de 11 años le arrebatase el centro de la atención, Lady Lemon organizó un escrache digital contra la niña, contra una menor de edad, exponiendo su seguridad personal y la de su familia. Sí, una treintañera furiosa con una nenita de 11 años, hostigándola. Durante aquel periodo también abrió una cuenta en Patreon donde subía fotografías subidas de tono, exclusivas para sus seguidores, lo cual me parece muy bien. Yo defiendo la libertad sexual, a diferencia de Lilia. Otro sitio donde se promocionaba, y hay un alijo documental que por obvias razones no expondremos, es en Poringa, la famosa versión XXX de Taringa. Yo le vendía a Nakayama, uno de los dueños de Taringa, flipando.net, series.com y películas.com. 3 sitios que creé con 17 años, y no me los compró porque valieran algo los sitios, sino por el sistema de coparticipación de las ganancias en Bitcoin que luego se implementó en Taringa, repartiendo milibits entre los usuarios con posts más populares. Ese sistema lo inventé yo. Me pregunto si quizás Lilia cobró gracias a mi idea. No me sorprendería. Las personas como yo y como usted, querido espectador, trabajadores esmerados del sector privado, empresarios competentes, servidores del prójimo, somos quienes llevamos el mundo adelante. Las personas como Lilia, la pesada carga de parásitos que debemos soportar. Sigo. Lemoine tiene más secretos guardados bajo su blonda peluca de seda. Y sucede que la hoy flamante diputada libertaria, entre comillas, realmente concederle la palabra liberal o libertaria a Lilia Lemoine es hacerle el mayor favor posible al marxismo. Pero bueno, Lemoine no siempre fue una guardiana de las fuerzas del cielo, sino que, como no podía ser de otra forma, carga con un pasado teñido de rojo intenso. Yo jamás fui comunista, jamás fui kirchnerista, pero Lilia tuvo un altar donde Cristina Fernández de Kirchner ocupaba un lugar protagónico. Lilia fue una ferviente feminista y se ve que le quedaron todas las manías, y fue una simpatizante de figuras como Miriam Bregman o Hermes Wiener, todas las gamas posibles de los enemigos de la propiedad, el mérito y el talento individual. Hasta ahí todo tiene sentido. Una paradoja viviente, Lilia Lemoine, la diputada libertaria que soñaba ser Evita, que la impiadosa hemeroteca no perdona, encargándose de recordarle su verdad cada vez que intenta maquillarla. Yo recibí el gobierno de Cristina con alegría porque dije, hey, es una mujer. No sé qué va a hacer, pero es una mujer y eso ya es un cambio, que haya una mujer presidente. Me gustó. Si me dice que soy feminista, yo no me ofendo, porque es verdad, soy feminista. No sé, yo venía ilusionada con el socialismo, dije, listo, el próximo presidente es Wiener. Encima vengo de Santa Fe, de Rosario, de estar con la gente de allá, de ver cómo son ellos, y digo, ojalá hubiera ganado Wiener. Entiendo por qué estuvo Wiener. Y decía, después de Cristina, el presidente va a ser Wiener. Y después, no. Tenemos el caso de Luis Zamora, por ejemplo. ¿Conocen a Luis Zamora? Bueno, Luis Zamora es un tipo que viene luchando hace años, sancionando leche. Es de la rama de la izquierda, ¿no? de la izquierda más pensante. Y es un tipo honesto. Y el que diga que Zamora no es un tipo honesto, se tiene que lavar la boca con jabón. Por miles de razones, ¿sí? Han pasado décadas y el tipo jamás estuvo metido en nada turbio. Así que ahí tienen un político honesto. Y si me dicen, no lo voto porque no lo va a votar nadie, eso es un tonto. Porque todavía hay que resolver algunos temas sociales. En cuanto a los derechos de las mujeres, creo que alguien como Miriam Bregman, por ejemplo, sí lucharía por el aborto legal. Y ojo, yo creo que tiene que estar súper regulado, porque no es cuestión, ninguna mujer quiere matar bebés. A los chicos de derecha que estén mirando esto, los de derecha, así derechosos, bien derechosos, sepan que estoy hablando de el aborto legal antes del tercer trimestre, del primer trimestre, con acompañamiento psicológico y cómo se hace en Uruguay. Investiguen cómo se implementó en Uruguay el tema del aborto legal y yo voto por eso, ¿sí?
voto por eso. Ayer hice un posteo sobre si se debe legalizar el aborto o no. Yo soy pro-choice. Es el Día de la Mujer. Y quisiera decirles feliz día a todas las mujeres.
¿Por qué suben los precios si cada vez se consume menos? Eso tiene nombre, estanflación, y es exactamente hacia donde nos empuja Milei. ¿Qué es la estanflación? Estan proviene de la palabra estancamiento y flación de inflación. Es la peor combinación posible. La economía no crece, los salarios no alcanzan, el consumo cae y sin embargo los precios siguen subiendo. ¿Por qué podría pasar esto? Porque ante un consumo paralizado y sin expectativa de mejora, las empresas remarcan intentando cubrir por precio lo que no consiguen por volumen de ventas. Ya se empezó a ver estas primeras semanas del año con aumentos de todo tipo y no es casual, sino el resultado de una política que Milei cree novedosa pero que ya fracasó varias veces en nuestro país. La lucha sigue. ¿Es Milei o Argentina?